Ya estamos con Rafael López, el director del Fondo Cultura Económica en Chile. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Bueno, tú sabes que esto es mensual. Tenemos un compromiso que esperamos dure muchos años, todo lo que dure este programa y que tú nos quieras acompañar. Porque la idea de tener a nuestros amigos que son distribuidores, como el Fondo de Cultura Económica, es celebrar y darles a conocer a ustedes algunos de los libros que están trayendo este mes o editando este mes, porque hay uno de ellos que está editado en Chile. De hecho, lo editaste tú. Hay uno de ellos que está editado en Chile, sí, si quieres podemos empezar por él. Partamos por Niña. Niña. Mira, yo justo hablando con la autora no sabíamos cómo definirlo, porque es como un artefacto poético, tiene prosa, pero finalmente es Milagros Ábalos, poeta chilena, ensayista, que cuenta en este libro la transición de su hijo a hija, digamos, y todo el proceso de una manera muy natural, con los miedos, con las esperanzas, de una manera muy positiva, para nada periodística, mucho más desde el espíritu. Es un bellísimamente ilustrado. Ellos siempre hacen pareja con Verena Urrutia, han hecho varios libros, bellísimamente, de una sutileza así. No es un libro obvio, digamos, en el sentido de un manual, sino tiene la característica como de invitar a pensar el tema más allá de sacarlo del área de la tontera política, ¿no? Es evidente que la postura de todos nosotros, al menos, hasta como fondo te diría, es progresista, ¿no? Entonces, este libro nos invita a pensarlo desde otro lugar en esta colección, que además tiene un carácter divulgativo, o sea, es una colección muy barata. Y la idea es eso, es con pequeñas viñetas muy chicas, se va explicando el proceso, pero desde la sutileza, ¿no? Obviamente no tiene ningún afán de manual ni nada, y es algo muy respetuoso, que es difícil encontrar eso, respetuoso del proceso entre madre, hijo, hija, ese es un proceso muy, muy logrado, ¿no? A mí realmente me parece un libro emocionante y hoy en día es más, quizá hay otras cosas, mismo Ariel abrió, hay varias cosas de este nivel, ¿no? Pero me parece un tema muy, muy importante de tratar, sobre todo del nivel en que lo tratan. Uh-huh. Ahora, mira, mostremos un poco el libro para quienes nos están viendo. Ya tú tienes tu propia cámara. Y además hay que decir que el libro está bellísimamente ilustrado por Verena Urrutia, como tú señalabas. ¿Sabes qué me pasó a mí leyéndolo? Que como el libro es un libro un poco misterioso, diríamos, porque claro, tú y yo ahora ya decimos, es un libro que trata acerca de una transición, pero el libro no parte así, y la contraportada tampoco es tan claro, y yo creo que eso es muy bonito del libro, porque cada página es una ilustración junto con un texto, que son 1 o 2 párrafos, en donde nos van describiendo como el cotidiano de este niño, y de a poquito nos vamos dando cuenta, por ejemplo, que preferiría este niño vestirse de rosa, ¿cierto? Que no se quiere cortar el pelo. Partimos porque no se quiere cortar el pelo. Después vamos descubriendo ciertas cosas. Hay un momento hermoso en el libro donde la mamá, que yo no sabía que era la autora, que era su experiencia personal, conversando con el niño, se da cuenta de que esto es importante para él, que esto no es una fase, que efectivamente es su identidad. Entonces, en ese momento empiezan los papás a acompañarlo en el proceso, a hacer el cambio de nombre, a ir botar su ropa antigua, ir a comprar ropa nueva. Pero esto todo está contado con una elegancia y con una dulzura que eso me pasa. Siento que era un libro muy poco invasivo. Eso, yo comparto mucho tu mirada. O sea, realmente en general estos temas se tratan, bueno, obviamente desde la psicología con un afán divulgativo. Y esto es un artefacto poético, el tema es de una sutileza, cómo te vas dando cuenta, cómo se va desenmascarando, cómo todos son pequeñas señales, cómo son procesos de aceptación. Y además siempre en general es raro que estas historias sean felices, y esta es una historia feliz, es una historia en la que hay una aceptación y con los miedos propios, con el misterio que dices, pero hay una aceptación y un vamos que se puede, que es muy bueno en esta época, ¿no? No es un libro llorón, no es un libro, es un libro de una naturaleza muy lograda en su mezcla, digamos,
Sí, como cuando me dices, es su proceso, algo de su proceso hay, pero claro, pero también, pues Podría no serlo. como toda buena literatura se pierde entre lo real, claro, la no ficción, está desde la autoficción. Nada, para nada, no tiene ese afán, ¿no? Sí, y yo creo, ¿sabes qué me pasó también, Rafa? En este momento, además porque como lo leí paralelo a Trumpismo, que es el otro libro que vamos a comentar, yo pensaba en lo que está en juego. También, porque es muy fácil poner un cartel a una persona y decir esta persona es perversa, no es la naturaleza humana no es esta, cuando sabemos la historia nos ha demostrado que es lo contrario. Y cuando está contado desde un lugar tan cotidiano, tan personal, es muy irresistible. Uno no puede contraargumentar contra esta experiencia que se está compartiendo a través de niñas. Entonces, desde ahí, muy recomendado. Tú dijiste al paso y la otra vez lo dijimos de nuevo. Y recuerden que pueden ir a buscar a nuestro YouTube o a nuestro canal radio.uniac.cl, a nuestra web, la conversación que tuvimos antes con Rafael López a propósito de todo el trabajo de Fondo Cultura Económica en Chile, pero hablemos 2 segunditos sobre Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo tiene el afán de, bueno, obviamente siempre hay una doble preocupación. Una, que los libros no sean invasivos desde el tamaño, sino que sean una invitación a leer. Entonces son libros pequeños, es un cuento, una crónica, son libros que ninguno, o poesía, digamos, tenemos mucha poesía también, que no superan las 60 páginas, y la segunda es que no superan los 4,000 pesos. Es una invitación a enganchar lectores que estén fuera por precio, que estén fuera porque los libros voluminosos asustan por el tiempo que tienes que gastar, porque finalmente leer puede compartir tiempo con otras ocios, ¿no? Como jugar o como... Entonces es una invitación, empezó como para enganchar, para enganchar jóvenes, y después se fue con el éxito, se ha logrado, ¿no? Son tirajes muy altos, y también nos sirve para poder hacer, bueno, mucha fomento lector. Podemos regalar, tenemos El vaso de leche de Manuel Rojas, tenemos Coloane, tenemos a Zurita, tenemos a Elvira. Bueno, en México tienen más de 200 libros, desde clásicos, desde Kipling hasta un cuentito por ahí de Rulfo. Entonces es una invitación, y el que quiere seguirse con el autor, bueno, va y busca un libro, ¿no? Pero aquí hay una pequeña inversión. Hay libros desde hasta 1.100 pesos. Hay muchos libros, sí, tenemos. Y hay otro, y ojo aquí los fanáticos, los que piensan que literatura y fútbol no se pueden mezclar. Hay un libro dedicado a Palestino, hay un libro sobre Colo-Colo, hay un libro sobre el estadio de la U. Que es el más exitoso de la colección. El de la U es el más exitoso. Y cuesta 2.250 pesos. Sí. Estoy mirando tenemos aquí la U. Uno de Zambra, que es muy exitoso también. Camilo, precioso. Y todos son ilustrados. Es una invitación también a que un artista comparta con un escritor y hagan algo en común, ¿no? Todos tienen o un ilustrador o un pintor, alguien que hace más rico esto. Y es una colección que nos gusta mucho porque en esencia lo que nosotros intentamos, siendo el fondo, no es una rentabilidad privada. Sí tenemos todo como empresa, pero es un continente lector, ¿no? Entonces, una gran idea. Ya llevamos 5 años con ella y estamos felices. Sí, es una súper buena manera de entrar, y además que cuando uno va al Fondo Cultura Económica, a la tienda que está ahí en Paseo Bulnes, están ahí como en la caja. Sí. Entonces como, ya voy a llevar este también y es como un bonito regalo. Y además acá homenajea a Quimantú, ¿no? O sea, a mí siempre cuando llegué a oír eso de que uno valora tanto digamos, en ese momento al obrero, que tenía que ser algo mejor que lo que valía una cajetilla de cigarros, ¿no? Uh-huh. Entonces, como esa era la competencia del libro, y siempre me quedó resonando como esa idea de finalmente, pues sí, ¿no? O también en México nuestro jefe dice, bueno, un joven se puede comer media torta un día, no puede no comer 7 días, ¿no? Un día dice, bueno, me puedo comprar este librito y le robo a alguien el almuercín, pero no, entonces tiene esa cosa. Sí, y además que la selección es deliciosa, entonces como grandes nombres de la literatura, harta poesía, lo que está muy bueno, y pueden entonces conseguir Niña también, que está a 3.006. Sí, de parte de esta colección. Sí, un poquito más caro, pero esa tiene ilustraciones a color. Es hermoso el libro, de verdad, es precioso, se los recomendamos mucho. ¿Con qué seguimos? ¿Tenés otros 3 libros? ¿Con qué seguimos? Podría ser el clásico o el más... el más taquilla, digamos. El más solicitado. Acá ya la Muri está con los dientes largos mirando Archipiélago.
Yo ya lo empecé a leer. Ella ya, claro, ya lo empezaste a leer. Ampersand es una editorial argentina de muchísima calidad, que tiene esta colección en la que los escritores se vuelven lectores. Uh-huh. Y entonces hacen un recorrido en la manera libre que ellos quieran por su historia de lectores, ¿no? Entonces están muchísimos, está Aida Vitale, están muchísimos autores. Y Mariana lo toma muy inteligente porque lo divide en islas, ¿no? Uh-huh. Por eso se llama archipiélago. Archipiélago. Entonces lo hace desde las islas de su juventud, desde las islas de los clásicos, y va utilizando distintas estrategias, pequeñas reseñas de los libros que le llamaron la atención, a veces crónicas de algún libro, a veces invitaciones desde dónde se lee o cómo leyó, qué cosas ya dejó atrás. Bueno, es un libro de Mariana, evidentemente escribe muy bien, y además si algo tiene es esta característica como de sostener el suspenso entonces en este formato está muy bueno porque es una cabeza muy rara, es una cabeza muy ecléctica en el sentido de que lo que leo, sus primeros libros, no es, digamos, canónica, en el sentido, ya viene el periodismo, y más encima del periodismo musical, siempre con la pata, digamos, en la literatura, y es como se atreve a partir de ir leyendo a ir volviéndose escritora, ¿no? Y eso tiene esto, que es como el back office de ellos, ¿no? Es como la parte de atrás de lo que ves, y bueno, son deliciosos, y además es una lectora increíble, que eso es lo fundamental para el libro, que se sostiene solo en el sentido que te abre una cantidad de puertas. Yo me considero un buen lector, muchos de los libros no los conocía o los había oído de refilón, ¿no? Sí, bueno, Mariana Enríquez encabeza esto que se ha llamado el neogótico andino, de que nosotras hemos hablado varias veces acá en el programa. Ella ganó el premio Ralde con Nuestra parte de la noche, que es una novela radical, diríamos, ¿no? Y muchos de nosotros los conocimos con los libros de cuentos, que sacó Anagrama, ¿cierto? Con Los peligros de fumar en la cama, o las cosas que perdimos en el fuego. Pero a mí me encanta este ejercicio, y es un ejercicio que es parecido al que hizo en Porque demasiado nunca es suficiente, el libro que he sacado sobre su amor por Sued, en donde ella no es que necesariamente se salga o renuncie a su corona de reina gótica, sino que vemos cómo llegó a formarse esa cabeza tan fascinante, ¿no? Y este libro a mí me gustó mucho porque cada isla, como es un archipiélago, cada isla está dedicada a un libro, a un momento, etcétera, y es muy fácil de leer porque uno puede ir leyendo por islita. Entonces, tal cual, es muy amable. Es muy amable porque uno se lee 2 islitas y ya listo, y leíste, no sé, 5 o 6 páginas. Y utiliza esa analogía que utilizó muy al extremo, ¿no? Porque vienen las balsas, los muelles son los lugares a los que uno vuelve, donde hay seguridad. Uh-huh. Las balsas son cuando uno se arriesga. O sea, utilizó la metáfora a un nivel muy alto, ¿no? Funciona muy bien el libro, digo, es muy inteligente, ¿no? Tiene esa cosa muy precisa, ¿no? Porque a veces este tipo de libros, seamos honestos, es una reunión de las cosas que han dicho en los medios sobre libros. Este no es el caso, es un libro expresamente hecho, ¿no? Es un testimonial. Es un testimonial. De una lectora fascinante. Poesío. No son 10 ensayos sobre libros, no es que lo sacó, obviamente algunos son de página 12 donde escribió. Pero más yo lo sentí que era más como un diario. Sí, también tiene algo de diario, claro. Y este libro, bueno, ya obviamente en Argentina tiene un poco más de recorrido, ya ha generado críticas muy buenas, ¿no? Es que además es un hermoso, es como el libro en sí mismo, es hermoso, luego como un espacio que te abre puertas. Mariana es muy generosa con sus saberes, y uno que la sigue en Instagram, ella normalmente por lo menos una vez al mes como que pone todos los libros que ha leído ese mes y como que los nombra para que uno más o menos le siga. Yo estuve a principios de este mes en un club de lectura con ella, que organizó talleres de bolsillo, y una de las cosas que le preguntaba mucho a la audiencia era qué estaba leyendo, cómo uno podía seguir lo que ella leía, etcétera. Y yo le agradecía por que, por ejemplo, en un video yo la vi recomendando a Angélica Gorodochir, no sé cómo se acentúa, que es una escritora de ciencia ficción argentina alucinante que yo jamás había escuchado nombrar. Y gracias a ella la escuché, luego Minotauro sacó un libro de ella, que es una locura.
Y fue como, gracias Mariana Enríquez por abrirme esta puerta, ¿no? Y yo creo que con Archipiélago pasa eso, uno puede estar marcando y marcando nombres, si tengo que ir por este libro, tengo que buscar este autor, esta autora, y eso es muy fascinante. Como decía Piglia, finalmente él estaba más orgulloso de ser un gran lector que un gran escritor, ¿no? Bueno, o sea, y además yo en realidad leo bien, y lo decía con honestidad, no intentando hacer un juego, porque y cuando vienen del periodismo a mí me gusta mucho eso, o sea, son mucho más generosos y menos crípticos en el sentido de abrir, de iluminar, ¿no? Porque, bueno, finalmente fue su labor durante mucho tiempo, y tienen eso, ¿no? Que además de que efectivamente hay una generosidad, un libro así, yo creo que es un libro que le va a ir muy bien los fanáticos, que tiene muchos, además, digo yo, nunca he visto una cosa tan impresionante. Como el culto. Claro, culto de que Mariana sea tan literario, porque finalmente no es de literatura comercial, y que llenó el Seina con 750 personas en la feria de Buenos Aires, tuvieron que sacar la cola del pabellón. O sea, no, en el Café de las Artes también, sí, ¿no? con su espectáculo claro, No Traiga Flores. Que, por supuesto, yo estuve ahí, yo de verdad soy fan, estoy en ese grupo, ¿no? Sí. Pero a mí claro, acá con mi trabajo yo tengo la posibilidad de preguntarles a los escritores qué es lo que te gusta, qué es lo que te entusiasma, qué es lo que te interesa. Hice un programa, varias temporadas sobre eso mismo, donde de hecho estuvo la Mariana Enríquez en pandemia, el Cuestión de Gustos, pero acá tenerlo en libro es como si ella le estuviera hablando a uno y confesándole un poco de dónde vienen sus obsesiones lectoras, cuáles fueron los libros que la conmovieron, cómo se armó finalmente este lugar. No sé si te pasa, Rafa, pero yo desconfío de los escritores que no leen, de los cineastas que no ven cine, de los músicos que no escuchan música, es como... Sí, John Waters era más extremo, o sea que uno no debería tener sexo si llega a la casa de alguien y no tiene libro. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Porque además es como, sí, puedes tener sexo, pero ¿de qué vas a conversar después? Sí, por eso, mejor. Hay una parte en este libro muy bonita que realmente son unas calugas, que suelta calugas de muchos libros, que es impresionante porque no sé si lo pensó así, pero si lo lees de corrido, es como un constructo de ella, ¿no? Es como, finalmente, un poco lo que decía, que citar a Steve Jobs, esto es antirromántico, pero cuando dijo esto que lo importante de su vida era unir los puntos para atrás, o sea, que finalmente había hecho muchas cosas que no tenían nada que ver, y en algún momento pudo, el amor por la caligrafía china, el amor por las herramientas y todo, acabó siendo Mac y la usabilidad de Mac. Es un poco lo que pasa, ¿no? Que esas cosas que tenías suelta y recuerdas de nuestra parte de noche y dices, mira, de aquí viene, de aquí se alimentó. Vas viendo cómo impresionante la sucesión de... Bueno, entonces, ya estas librerías Archipiélago, de hecho nos contaba nuestro fabuloso panelista Gerardo Jara de La Inquieta, que se estaba yendo súper rápido. Le ha ido muy bien, la verdad, se colocó muy bien, le ha ido muy bien. Bueno, obviamente es un nombre que vende. Sí, es un nombre que vende, porque posicionar los libros hoy en día, más allá de la calidad, es difícil. Entonces, cuando uno tiene un nombre seguro, es muy agradable como distribuidor. Sí, yo creo que yo lo empecé a leer para esta conversación contigo, y yo creo que lo voy a terminar el fin de semana. Sí, porque está bueno. Además es muy cálido el libro. Ella no es, ¿cómo decirlo? Es muy generosa, como no es un libro amorosito. No es amorosito. Pero es un libro muy amable. Esa sería como quizás la... Bueno, hablando de cosas amables o no amables, porque ambas sobre la mesa, nos quedan todavía dos, que les vamos a tener que dedicar menos tiempo. Sí. Trumpismo a mí me parece que es un libro absolutamente necesario, también lo empecé a leer, es doloroso. Es doloroso, es una respuesta necesaria. Se había empezado a dar esta respuesta en el mundo anglosajón, pero nunca se había hecho. Bueno, ahí estaba este primer libro que salió en siglo XXI sobre que era muy buena la idea de cómo la derecha nos quitó la rebeldía, era algo así, se llama, como la derecha extrema en siglo XXI, de Pablo Selman. Miguel Urban, es un eurodiputado, fue parte de Podemos, era la parte izquierda de Podemos la que al final se pelea un poco con los que negociaron el pacto para hacer gobierno. Es un tipo muy preparado, y el nombre te puede engañar pensando que está basado solo en Trump, ¿no? Está basado en el fenómeno, claro, de cómo se giró y en qué nivel estamos discutiendo cosas que antes eran impensables de discutir, y entonces toca todos los fenómenos.
desde distintas ópticas. Es un libro muy hecho con ejemplos, entonces es un libro muy enriquecedor para los diálogos fructíferos que vamos a tener que tener, digamos, para combatir, si el que quiere combatirlo, porque finalmente es un libro combativo, no es un libro académico para nada, es un libro, es una proclama política en contra de la deshumanización y en contra de... Entonces va pasando desde por Orbán, por la italiana que se me olvida ahora, pero también por Latinoamérica. Milei, por Latinoamérica, y sobre todo por desde dónde estamos poniendo el debate, ¿no? Termina evidentemente con un manifiesto que es precioso, que es un manifiesto por la humanización, o sea, es como decir, la gran tesis de este libro es que nos ganaron el debate y la izquierda está discutiendo lo que la derecha quiere. Entonces, mientras estés en su cancha, te va a ganar. Sí. Te va a ganar y tienes que volver a tu cancha, ¿no? Y volver a tu cancha es volver a hacer trabajo de base, es volver a explicarle a la gente, es volver a decir por qué puede haber un pobre que vote contra sus derechos. Bueno, existe y mayormente, ¿no? Y él te explica por qué. Ahora, una cosa que a mí me pasó con la lectura de ese libro es que yo pensé, porque siendo Miguel Urbán Crespo quien es, que es básicamente un político de oficio, pensé que iba a ser mucho más discursivo, que el libro lo tiene, pero es un libro muy bien investigado. Entonces no es solamente su voz la que se instala, sino que él habla de muchos teóricos de distintos lugares del mundo que están analizando el mismo fenómeno y da distintas perspectivas respecto a él, para que a mí me parece que es un libro necesario hoy día porque, claro, estamos así como, ¿qué diablo está pasando y por qué está pasando esto? ¿Y cómo puede ser que la gente pobre esté votando contra sus propios derechos? Bueno, aquí hay un acercamiento que es súper interesante, muy recomendado entonces, Trumpismos, que es también parte de las novedades. Por supuesto es muy divertido, además, porque los ejemplos realmente, los ejemplos que muestra son una locura, porque realmente están desaforados, ¿no? O sea, entonces tiene discursos que han dicho, eventos en los que se han planteado, es genial. Hay una entrevista larga de él, al que le guste el tema, genial, en YouTube, que hace una entrevista larga en una... Y es muy invitador del libro, dura, qué sé yo, 40 minutos, ahí pones eso. Ahí se lo muestro. Claro. Y nada, en los demás países lo sacó Verso Books, ¿no? O sea, eso ya da la sensación del nivel del libro. Muy buen libro para que ustedes puedan ahí conseguirlo, Trumpismo, para que ustedes, si están como yo teniendo pesadillas con este momento político-social, aquí por lo menos hay algunas reflexiones al respecto. Y se nos va el tiempo, así que tenemos que ir muy rápido con el resto de nuestras vidas, que es de Chay Editores, lo que ya es un cómprelo. No tiene que hacer preguntas, vaya. Eso pensé. Está nominado en la shortlist del Booker. Es una novela que tiene... es una, así lo cuento rápidamente sin spoilearlo. Es un tipo que encuentra a su mujer siendo infiel, sabe que es infiel, pero tiene una hija, no quiere dejar porque no confía en la mujer, entonces sigue con la hija, y cuando ya pasa el tiempo y va a los 18 años a llevarla a la universidad, empieza un poco la novela. Es una novela de carretera. Una road novel. Es una road novel en la que empieza los recuerdos. Se me olvida pero tiene un aire de stoner. De John Williams, que fue Ahora, este es mucho más chiquitito. Este es más chiquitito, pero tiene esta cosa de ir para atrás, y a mí me gusta mucho la literatura en que el yo se golpea de verdad, no se golpea falsamente. Es como que se le nota Coetze, que se le nota Stoner, que es como, de verdad, haces una autocrítica. También al buen Oster, a la primera parte de Oster, que dice, de verdad, haces una autocrítica de la mierda que fuiste, aunque seas la víctima, ¿no? Sí. Y es muy lindo. Además, decir que Benjamin Markovits, este es su 12º libro. Sí. Tiene 11 novelas antes de esto, entonces ahí ya, cuando uno empieza a leerlo, es un libro muy fácil. Y era basquetbolista profesional. A mí me pasó que me resulta, a propósito de lo que te dice, a mí siempre me resulta muy atractivo y esperanzador leer libros escritos por autores varones, en donde ponen en cuestión su propio proceso y su masculinidad y los mandatos, y que también lo han hecho, como que muestran esa masculinidad frágil, esa fragilidad que tenemos lo humano, punto. Entonces, el resto de nuestras vidas, que viene muy, muy bien recomendado, que además está muy entretenido de leer. Yo lo leí hace como 30 páginas de una patada, porque es muy, muy rápido, y la voz narradora, que es la del protagonista, es muy amable. Es muy amable.
amable. Entonces no es como que esté diciendo esta maldita mujer que... No, para nada, No, es como, está como- claro, es como ese libro siempre me recuerda de Coetzee, que hablan sus amantes de él en su pluma, y hablan de él como un amante mediocre, como un ególatra, como un obsesivo. Y este tipo de cosas es muy bueno, porque tienes la posibilidad de ir al lugar común y dices, no, yo también fui terrible. Sí, bueno, el resto de nuestras vidas, que esta también es una novedad de Chay, desde nuestro último encuentro leí Doriyaki. Ah, ¿sí? ¡Oh, qué libro más bonito! Sí, ¿no? ¡Qué libro más bonito, Doriyaki! Sí. Ese sí que es un fenómeno de otro nivel, es difícil de comprender el rango de la gente, porque generalmente un libro con tanto éxito pues cae en un lado de la cancha de lectores o del lector más comercial. Pero es que yo la facultad, jóvenes, ¿sabes niños, qué me pasó? abuela, buenos lectores. Que yo he leído harto como esto, cozy books, que yo siento que Doriyaki es como un hermano mayor, porque es el alta hermano mayor de literatura, un cozy book, pero es un cozy sí. book también. Sí, es como tiene estos una libros en cosa donde que hay una transformación del personaje, hay encuentros entre desconocidos que se transforman, hay un espacio para el reconocimiento de la propia fragilidad y hay una transformación. Es muy cozy book, pero la manera en que está escrito, y además... Los japos, ¿no? Tan finos. No, y eso, además ¿no? los cerezos en flor delante de la tienda, no, es una cosa hermosa. Doriyaki me acordé porque también es parte de Shai, Sí. y también lo pueden encontrar en Fondo de Cultura Económica. Hemos conversado con su director, Rafael López. Rafa, gracias por venir. No, por favor, Nos vemos el gracias próximo a ti. mes Nos con vemos otras el novedades. próximo mes. Nosotros vamos a la música y ya regresamos.